Muy buenas, soy Jesús Astorga, responsable de viñedo y enólogo de Bodegas Loli Casado. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una labor en septiembre que es el control visual y sensorial del viñedo. Durante el mes de septiembre, cada semana acudiremos al viñedo para hacer un seguimiento de la acumulación de azúcares y maduración de la piel. El recorrido por el viñedo nos permitirá visualmente hacer un reconocimiento de la frescura de la hoja, ver cómo el racimo madura igualmente por la parte interna como por la parte externa y ver su estado sanitario. Para hacer una estimación media de la maduración de la parcela, recorreremos el viñedo recogiendo granos de las distintas partes del racimo, hombros y puntas. De esta forma, cuanto mayor sea el número recogido, más certero será el resultado. Uno de los aspectos que analizaremos será la cantidad de pulpa que se queda prendida del pedicelo cuando arrancamos el grano del racimo. Esto nos indicará la maduración de ese grano. Una primera parte consistirá en palpar los granos para ver su elasticidad, a la vez que observamos el color de la piel en la parte por la que estaba unida al raspón. Seguidamente introduciremos unos granos en la boca y sin masticarlos separaremos mosto, pellejos y pepitas que por separado frotaremos por toda la boca y nos dará unas sensaciones de verdores, amargores, dulzor, agradables, en definitiva, cómo está madurando esa uva. Parte de esos granos recogidos los estrujaremos con cuidado para obtener el mosto que nos servirá para hacer la muestra. El refractómetro es un dispositivo óptico que nos permite, una vez puesta una gota de la muestra a analizar, observar a través de la luz y en función de la densidad de azúcar que tenga esa muestra, quebrará el rayo que entra y en una escala apreciaremos la graduación probable que tendrá ese mosto. Depositaremos una gota en la lente y al mirar por el visor nos fijaremos en la escala central que nos indicará el valor de grado alcohólico final. De esta forma finalizamos el episodio de esta semana, os agradecemos haber escuchado hasta el final y nos vemos la semana que viene.